Bueno, gente, bienvenidos a los que se han sumado a este día horrible acá en la clase. Bueno, bienvenidos a la clase número 16, si no me equivoco, del curso Más Allá del Código. El curso donde vemos un poquito las cuestiones de introducción a lo que es la programación, este hermoso mundo y tan despiadado de la programación. Bueno, bienvenido Mate, se sumó justito. Bueno, hoy vamos a ver un poquito, vamos a salir un poco de programación. Y vamos a hacer un poquito de las metodologías de trabajo en la programación. O sea, no todo tiene que ver con el código, sino que por ahí lo que se tiene que hacer también es una planificación por ahí media más puntual de lo que son las cuestiones de trabajo de la programación. Con el profe en las primeras clases nosotros les decíamos que por ahí lo que tendrían que hacer ustedes como futuros desarrolladores es por ahí hacer una planificación puntual de lo que van a hacer, de las cuestiones de trabajo que van a hacer desde que ustedes confirman un proyecto hacia adelante. Esto llámese el tema del prototipado, el tema de bocetado de lo que fuere, de cómo se van a manejar, cómo se van a dividir las tareas, quién va a ser frontend, quién va a ser backend, cómo va a ser el tema de la base de datos, si hay algún diseñador gráfico o algún diseñador UX UI en el grupo, por ahí también él tendría que arrancar a hacer lo que son las cuestiones del prototipado. La gente que hace backend tiene que empezar a pensar cómo va a manejar las tablas de la base de datos, cómo van a hacer, qué tecnología van a usar, qué métodos se precisan usar. Entonces esos son por ahí, para los desarrolladores más experimentados, por ahí es una pérdida de tiempo, pero bueno, nosotros con el profe siempre decimos que es bueno por ahí perder tiempo en los inicios de lo que es la planificación del proyecto, que obviamente ese es tiempo que vos después ganás cuando estás terminando el proyecto. Mientras más planificación hace cada uno, de todo lo que es, de todas las cuestiones del proyecto, obviamente siempre van a ser mucho mejor para ustedes y van a estar por ahí más organizados, sobre todo por ahí cuando es grupo, cuando es un grupo grande de, no sé, más de 5 personas y también es un proyecto grande que obviamente va a llevar varias etapas. Entonces, por ahí lo que es planificación de ese trabajo es muy importante. De hecho, a nivel de que, por ejemplo, hoy en día se usan personas exclusivamente que son las que organizan ese trabajo, por ahí los llamados líder del equipo o los project managers, los PM, que quizás han escuchado hablar en distintas cuestiones, pero obviamente son de igual de importantes que los desarrolladores, que obviamente tienen un rol eh, bastante menor. O sea, ellos por ahí lo que hacen es hacer la planificación, o sea, entonces los que primero trabajan son ellos, y después obviamente nos van asignando las distintas tareas a nosotros que somos los desarrolladores. Entonces, en esta tarea, o sea, lo que generalmente se hace son las cuestiones de la planificación de trabajo. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos un proyecto que nos va a llevar alrededor de 3, 4 meses, entonces nosotros tenemos que planificar cómo vamos a trabajar, de qué manera, y cuáles van a ser las distintas órdenes de trabajo, si se puede llamar así, para más que nada planificar lo que serían distintas acciones que van a ir haciendo, obviamente, cada vez el proyecto cada vez más grande hasta llegar a su finalización, que será el paso de desarrollo y ya el ponerlo en funcionamiento. Bien, en base a esto lo que nosotros vamos a ver son las metodologías ágiles, que es por ahí una de las metodologías más usadas, si no la única. Vamos a ver, por ejemplo, más eh, ejemplos de cómo se elaboraba antes, cómo se trabajaba, cuáles eran las diferencias, o sea, por qué se dejó de usar. Obviamente esto es opcional, obviamente uno puede elaborar como cada uno, depende también de la empresa, el grupo de trabajo, obviamente, pero bueno, vamos a ver quizás varios ejemplos de este tipo de trabajo y bueno, después cada uno tendrá que ver cómo se organiza y cómo organiza el grupo en estas cuestiones. Como decía, nosotros lo que vamos a ver ahora son las metodologías ágiles. Entonces, obviamente,
como la palabra lo dice, son metodologías de trabajo que van siendo rápidas, si se quieren, o ágiles. Entonces, por ahí lo que dice un poco la PPT es que las metodologías son enfoques de gestión y desarrollo de proyecto que enfatizan más que nada la flexibilidad y la adaptabilidad. O sea, claramente, y vamos a estar todos de acuerdo, que claramente en la programación no es que vos tenés que hacer algo, lo que haces de esta manera y listo. Se pueden presentar problemas, se pueden presentar distintas cuestiones, tanto personales de quienes trabajan o de distintas cuestiones del programa, no sé, quizás vos un viernes lo pasaste a producción, lo pasaste para que lo mire QA, dejaste todo andando, perfecto, y cuando viniste el lunes, hiciste todo exactamente igual y no te anda. Entonces vos quizás dijiste, bueno, el lunes lo arranco, termino el proyecto y listo. Y quizás tuviste 4 o 5 horas con el proyecto, lo único que hiciste fue arreglar los distintos errores, distintos bugs que te vayan apareciendo y nada, capaz que te levantaste y lo único que hiciste dejaste el proyecto igual de como lo había dejado el viernes y vos pensás que por ahí no hiciste nada. Bueno, pero esas son cuestiones que pasan del código, o sea, te pueden pasar, a ver, no son cuestiones por ahí que por cosas que hiciste vos te generaron, pero nada, la programación es así. Quizás se actualizaron, viste, hay versiones, por ejemplo, que no son compatibles unas con otras. Obviamente los programas y las tecnologías se van actualizando, van saliendo cosas nuevas. Eh, entonces por ahí, qué sé yo, vos dijiste lo termino, lo dejaste andando perfecto y llegaste el otro día y no hiciste nada. Y claramente esas cosas son cosas que son normales en proyectos reales de programación bueno, nada, eso simplemente, por eso por ahí siempre se dice que, no sé, si hay un proyecto, por ejemplo, que vos te va a llevar, tal vez que te va a llevar, en 3 meses lo haces, siempre por ahí tienes que tirar un mes más, 20 días más como mínimo, y entonces ese último mes lo que haces es, por ahí, chusmear cositas, arreglar bugs que te salieron, estas cuestiones por ahí que yo les decía del tema de las actualizaciones por ahí de las dependencias, que no son compatibles quizás con lo que habías puesto y tener que, se te actualizó sola y esta como es nueva no es compatible con la versión de otra tecnología que vos tenías, entonces tenés que bajarla y tenés que decir que no, poner para que no se actualice sola, entonces esas son cosas por ahí que son un quilombo, pero pues, claramente son por ahí normales de lo que es de lo que son los proyectos reales de programación. O sea, eso le va a pasar ahora y le va a pasar cuando ya tengan experiencia. Bien, estas tecnologías permiten organizar el trabajo de manera que se pueda responder rápidamente a los cambios y mejoras que surgen a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto se centra más que nada en la entrega rápida de resultados y fomentan la colaboración continua entre los miembros del equipo, así como con los clientes o interesados. Bueno, esa es para mí una palabra clave. Entonces, fomentar la colaboración con los miembros del equipo y con los clientes o interesados. Entonces, nosotros también lo que vamos a tener es que no es que el cliente quiere, no sé, un sistema de gestión de pedidos, por ejemplo. Nosotros decimos, bueno, mira, esto te lo tengo para en 3 meses, en 4 meses. Perfecto. Y no es que al cliente no lo vemos más. Antes se elaboraba así, o sea, perfecto, en 4 meses nos vemos y nada, y yo te muestro ya el coso hecho. Y entonces si el tipo me dice, no, la verdad vos sabés que no me sirve eso. Vos sabés que me cambió, los pedidos vienen ahora de otra manera, entonces yo voy a necesitar otra cosa. Lo voy a de como te lo había dicho antes, entonces yo lo voy a necesitar de otra manera. Y voy a decir, flaco, hace 4 meses me lo he dicho, o me lo he dicho antes, o me llamabas, o tendríamos que haber hecho una reunión cada tanto. Perfecto, ahora vos querés cambio, bueno, son 3 meses más, 2 meses más, ponele. Y el flaco le puede decir, nada, pero a ver, 2 meses más, flaco, 5 meses para hacer un coso, 6 meses, no me sirve. Y bueno, ahí son claramente cuando se generan los conflictos por una falta de comunicación de las dos partes del trabajo. O sea, tanto, fíjense que los quilombos que podemos tener con el cliente, y esto también obviamente te traen distintas cuestiones en el grupo de trabajo. O sea, por más que vos tengas una buena relación con los demás desarrolladores o con el líder de equipo, con el PM, estas cuestiones, esta falta de comunicación, claramente traen ciertos problemas. Obviamente en un grupo de trabajo, en un proyecto real,
el grupo tiene que ser unido, tiene que haber comunicación, ni hablar de las partes, por ejemplo, el backend tiene que informar de manera simple, las APIs, por ejemplo, las APIs para el frontend, el que hace el prototipado de las cosas tiene que ser lo más funcional posible para que el frontend pueda ya, cuando tenga todo listo, graficar lo que es ese prototipo en código. Y distintas cuestiones, o sea, obviamente si hay un tipo que hace, por ejemplo, la base de datos, entonces claramente tiene que haber una comunicación también con el backend para que éste sea informado de las distintas cuestiones que, no sé, por ejemplo, yo preciso una tabla que tenga pedidos. Y de esa tabla tengo que sea también relacional con los pedidos generales que me vienen, que yo pueda subir y que de ahí las tablas tengan el pedido general y que a su vez tenga una tabla con los pedidos que yo tengo en uso. Y esa necesita una columna que sea cuántos tengo disponibles, si voy vendiendo, que eso se vaya restando. Entonces, claramente, obviamente, todos tienen que ser funcionales al proyecto y tiene que haber, como dice la PPT, una comunicación tanto con el cliente como entre las partes de los equipos. O sea, claramente, si no la hay, no se va a hacer un trabajo, o por lo menos, como mínimo, que el cliente es lo que espera. Bien, yo les hablaba un poquito de cómo son las metodologías por ahí ágiles, y bueno, y retrotrayendo un poco a lo que eran las viejas metodologías de trabajo. Entonces, si nosotros decimos que son ágiles, antes se hacían las metodologías de cascada. Entonces, es un poco lo que yo les decía. Se genera el proyecto, se manda todo para abajo, todo lo que hay que hacer, y nos vemos en 3 4 meses. Entonces, esas cuestiones por ahí obviamente en el momento, en 3 4 meses, van cambiando las cosas, van cambiando las tecnologías, se puede hacer con otra cosa. Entonces, claramente, esto tiene que haber una cierta comunicación, como les decía recién de todos lados. O sea, obviamente siempre el proyecto va a ir firme hacia adelante si hay una buena comunicación, si las tecnologías también ayudan, si las tecnologías también se van actualizando y en vez de usar una, por ahí podríamos usar otra. Para móvil, por ejemplo, que no hay tantas tecnologías, entonces tenés dos o tres que de ahí no salen, por ahí en los que es en las páginas web o las páginas landing. Eh, Quizás por ahí un poquito más. No, Mate, al revés. El profe Enrique por ahí es más de backend y yo soy más de frontend y mobile. Eh, Claramente hay que llevarse bien porque son ambos de ambos laburan, tienen que laburar a la par. Eh, pero bueno, claramente esto es así. Esto para el backend, como les decía recién, para quien le guste un poquito más el backend lo que hace es armar lo que es la tabla de la base de datos, traer esa información de la tabla y mostrársela al frontend en forma de API, que es, para que no sepa, la API es como si fuera una URL, donde yo puedo hacer peticiones a través de la URL y yo como frontend mostrar esa información adelante. El backend es lo que hace todo el trabajo por detrás, por así decirlo. Toda la funcionalidad que ustedes ven es lo que hace el backend. El frontend es más las cuestiones de estilo que ustedes ven. O sea, cómo yo estilizo esa información para que quede lo más lindo, lo más dinámico y que obviamente en base a diseño gráfico, esas cuestiones, se pueda mostrar con un color determinado. eh, pero bueno, esas cuestiones por ahí vamos a hacer, tenemos un tema que es el diseño UX UI, que por ahí eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos esas cuestiones, pero bueno. Como les decía recién, por ejemplo, todas las que son las partes de un grupo de trabajo, antes quizás vos tenías, ponerle dos o tres desarrolladores que es el que hacían el trabajo y nada, listo, para contar. Y los mismos desarrolladores hacían la base de datos, y los mismos hacían frontend, los mismos hacían el backend, iban y hablaban con el cliente y volvía, les decía a los otros que había cosas que cambiar. Hoy quizás lo que nos devolvió, lo que hizo más fácil lo que son las tecnologías o las metodologías ágiles, son estas cuestiones que quizás el grupo de trabajo es un poquito más grande y entonces por ahí no tenemos que andar nosotros los desarrolladores por ahí haciendo todo. Entonces cada uno tiene una
una acción, un método exclusivo para hacer, tiene distintas cuestiones que, por ejemplo, como decíamos recién, el que hace base de datos, el que hace, ahí te lo paso a Bautista, dame un segundo, el que hace por ahí lo que es el que hace backend, el que hace frontend, el que hace por ahí la base de datos, como decía recién, el llamado PI, que es más o menos el que va y negocia con el cliente. Después vas a tener un líder de equipo, que es el que también hace estas cuestiones. Entonces, cada uno tiene un rol bien definido en lo que es el grupo de trabajo. O sea, claramente por ahí todos son imprescindibles. No es que uno hace más de otro, entonces, a ver, nosotros como desarrolladores lo que queremos hacer es hacer código, nada más. Entonces, que a vos te den el prototipo de ya diciendo, bueno, mira, vas a la página, según lo hablado con el cliente, bueno, perfecto, a mí me hace mucho más fácil el trabajo porque no tengo que estar pensando por ahí en los colores, en cómo va a ir la letra, si tiene que ser más grande, más chica. El prototipado no es otra cosa que una especie de plantilla que generalmente se negocia con el cliente, que lo hace un diseñador gráfico o un diseñador UX UI, que a mí me da una plantilla diciendo, mira, esto va a ser la plantilla. La letra tiene que ser así, el color tiene que ser este, el logo no se puede tocar y va de esta manera. Entonces a mí ya me ahorra mucho trabajo de tener que pensar por ahí menos cosas. Entonces por ahí también, obviamente en el backend, cuando ya tenés eh, lo que son las tablas y la base de datos ya definida, bueno, entonces vos lo que haces, por ahí lo que ya directamente haces, ya tenés las tablas, ya tenés columnas, esas obviamente son por ahí distintos roles que te van haciendo un poco más fácil el trabajo. Entonces está bueno, o sea, por ahí tener un grupo bastante más grande está bueno. Bien, como decíamos recién, por ahí lo que son las metodologías ágiles surgieron a finales de la década del 90, eh, más precisamente, ahora por ahí lo vamos a ver más adelante. Bien, como respuesta a las limitaciones de enfoques tradicionales, como el monedero de cascada, que es lo que les decía recién, que nada, publicado en el 2001, más precisamente en febrero de 2001, se estableció principios fundamentales para el desarrollo ágil, priorizando la interacción y la adaptación del cambio. Esto es muy importante, o sea, yo recién por ahí les decía que generalmente si vos te entrevistabas con el cliente, te decía, bueno, quiero tal cosa, en 3 meses nos vemos. Entonces por ahí vos decís, en 3 meses puede haber cambiado muchas cosas, tanto para lo que es el tipo que diga, che, no, vos sabés que no, al final no la quiero como yo te había dicho, la quiero de otra manera, la estuve pensando. O la típica es de, no, vos sabés que mi hija me dijo que ella hizo un curso de no sé qué, entonces me dijo que lo puedo encarar de esta manera, y vos ya estás ahí con todo el proyecto casi terminado. Bueno, a ver, decime qué te. Entonces, si esto le dice ya con el coso terminado, ¿viste? Va a generar cierta rispidez. Entonces, por ahí lo que hace las metodologías ágiles, estas cuestiones. Eh, Bien, como dice la PPT, que estas metodologías se han vuelto esenciales para enfrentar los desafíos cambiantes en el desarrollo del proyecto, facilitando por ahí la innovación y la mejora continua. Entonces, estas cuestiones por ahí, quizás en este tipo de metodología lo que se hace es se tiene más en cuenta por ahí lo que va diciendo el cliente, se le va mostrando ciertas etapas del proceso, entonces por ahí el cliente ahí te puede llegar a decir que, ah, sí, me encanta, esto es buenísimo, no, vos sabés que no, al final lo pensé mejor y me gustaría tal cosa. Bueno, perfecto, entonces una cosa es que yo te venga con el proyecto ya terminado y vos me digas, no, vos sabés que yo te iba a contactar y me colgué, y vos decís, te está cambiando casi la mitad del proyecto, entonces una cosa es que vos recién empezaste, que ya le mostrás el prototipo, le mostrás cómo vas a trabajar, y ahí te dé el ok, bueno, vos ya ahí tenés para trabajar. Después el cliente por ahí quiere hacer otra cosa, bueno, por ahí se puede ir cambiando ahí en el mismo flujo de trabajo, obviamente simplemente haciendo distintas acciones y no por ahí cambiar el proyecto completo. Bien, el enfoque tradicional, que esto que decimos, el enfoque en cascada, es más que nada lo que hace hincapié es en la importancia
en la planificación detallada y las fases secuenciales. O sea, esto lo que dice que vos lo que estás haciendo es, vas laburando en secuencia, por así decirlo. Entonces, vos tenés que hacer algo para que te destrabe tal cosa, entonces, si vos destrabas eso, te va a destrabar otra cosa más, y así, eh, y es como una cosa sobre otra que va destrabando otra cosa, así se dice. Más que nada, haciendo hincapié ahora en el enfoque ágil, es la comparación con las metodologías ágiles. Acá se resalta el enfoque de la adaptación, la colaboración y la entrega iterativa. Esto lo que estamos haciendo es principalmente, como dice ahí, es la flexibilidad frente a la rigidez. Los enfoques ágiles se adaptan mejor a la naturaleza cambiante de los proyectos. Entonces son por ahí estas cuestiones, como quizás, a ver, generalmente siempre en lo que es el mundo de la programación, siempre te lo tiran abajo. Entonces, no sé, un cliente que quiere hacer un sistema de gestión. Eh, sí, bueno, pero así nomás, hacémelo, viste que yo lo único que quiero es que poner a ver qué me entra, qué me sale y nada más. Y vos decís, no, flaco, pero a ver, saber laburo qué es eso. No, no, pero yo lo vi con mi hija que me hizo un curso no sé qué y nada, me dijo que en un toque lo haces, viste, en 2 meses. Y vos decís, bueno, no, no me tirés abajo mi laburo. O sea, claramente eh, son cosas que se laburan, son generalmente grupos de trabajo, entonces siempre generalmente se tiende a tirar abajo tu laburo porque generalmente cuando vos te dicen que sos programador, tenés que medio explicar qué es lo que haces. Si vos decís sos abogado, bueno, perfecto, listo, quedó ahí, no tenés que explicar nada, ya saben todo. No, me gusta hacer páginas web y aplicaciones móviles. ¿Y qué es lo que haces? ¿Haces dibujitos? Y entonces quizás por ahí no entienden el laburo que hay detrás, lo que es la planificación, o sea, obviamente para hacer un trabajo acorde a lo que lleva el proyecto. Pero prueben por ahí de, ¿qué estás estudiando en programación? Ah, ¿y qué es lo que haces? Y ahí medio que tenés que, para explicarlo un poquito, mostrarle, la típica, mucho matemática. No, la verdad que no, matemática no, cero. Porque por ahí generalmente se confunde mucho con la ingeniería, que no son dos cosas distintas. La ingeniería por ahí tiene como mucho tendrá una materia que es programación y nada más. Por ahí las tecnicaturas de programación son un poquito más distintas cuestiones, pero sí, exacto. Vos que andás con la computadora, ¿no me arreglás la impresora? O sea, no arreglo computadora, no arreglo impresora, o sea, claramente sé arreglar porque me arma laburo, pero a ver, no me dedico a eso, claramente. Eh, Pero bueno, o sea, quizás siempre por ahí, sí, por ahí cuando te dicen, lo que comentaba Mateo, eh, el tema de la verídica es por ahí algunos ejercicios, de hecho nosotros miramos, algunos ejercicios puede que tenga alguna matemática, o sea, la inteligencia artificial, como dice el profe, eh, pero no, la verdad que no, o sea, lo primero que te dicen es, viste, oh, sos re bueno en matemática. No, la verdad que no, o sea, por ahí el que más tenemos nosotros, el tema de la lógica, como vimos, por ejemplo, sí, exacto, como dice el profe, con lo básico, la verdad que no pensás ser un genio. Acá quizás pensamos un poquito más la lógica. Eh, Siempre se dice por ahí que los programadores lo que hacen es arreglan problemas, pero nada, o sea, obviamente porque vos tenés que pensar por ahí cómo se hace tal cosa. Por ejemplo, si yo en un formulario tengo que poner mi email y una contraseña. Perfecto. Entonces White tiene que pensar que eso va a ir, tiene que haber una confirmación, o sea, tiene que ir a una base de datos, confirmar que esa email y la contraseña estén bien, entonces de ahí ya te deja. Con esos generalmente se genera un token de validación, entonces vos tenés que ir a lo que es el backend, a la base de datos, vuelve con una confirmación, si está confirmado te deja entrar. Entonces ahí entras a una página home y te deja hacer ciertas cosas, si sos administrador te va a dejar otras. Entonces, esa cuestión de que seguramente ustedes van a escuchar mucho, esa cosa de pensar como programador, son esas cosas. Porque quizás nosotros por ahí lo que hacemos es, no sé, a vos te dicen, tenés que hacerme una página para gestionar, no sé, productos, por ejemplo, en una bodega.
Y entonces vos ya pensándolo empezás a desmenuzar, decir, bueno, perfecto, entonces yo lo que tengo que hacer es algo que ingreso el producto y que tenga que vaya a una base de datos y lo que hace es que tenga, no sé, un número de ID, un número de serie, un nombre, una marca, que tenga una cantidad, un stock. Entonces, si ese stock se va a cero, si arranca de 10 y va a cero, entonces me tiene que notificar que realmente que me estoy quedando sin producto, eso tiene que tener una ID, entonces si yo lo paso por ahí por un código de barras que directamente se reste, entonces por ahí esas cosas son las que hacemos los programadores de pensar, de desmenuzar por ahí los problemas o las cosas que nos traen y pensarlo de esa manera. Que generalmente cuando vos te dicen tener que hacer algo y lo empezás por ahí a pensar un poquito, después ves que no es tan quilombo. Esto hablar de cosas básicas, hasta vos te dices, che, mira, tenés que mandar un cohete a la luna. Bueno, perfecto. Entonces yo tengo que pensar de que va a haber un cohete grande que va a tener que hacer una combustión para que eso tire fuego para abajo y salga para arriba, y cuando vaya para arriba tiene que eh, desprender ciertas partes del mismo, tiene que quedar el cosito solo, entonces para llegar a eso, entonces esa forma por ahí de pensar, de desmenuzar por ahí los problemas, fíjense, hagan la prueba por ahí en alguna aplicación que ustedes tengan o que consuman, que si vos por él te detenés a pensarla, a ver cómo hace lo que hace, entonces no es tan complicado por ahí hacerla. Seguramente va a tener un login, va a tener un registro, eh, te va a dejar un ingreso, cuando vos ingresás te va a dejar hacer alguna acción, entonces esa acción va a determinar otra acción, eh, y entonces esto así, como dice el profe, cuando uno escribe códigos porque ya tiene todos los problemas resueltos. Entonces por ahí lo que tiene que hacer antes es empezar a pensar estas cuestiones, el papeleo, la documentación que muchos se llaman en lo que es la programación. Entonces tómense todo el tiempo que ustedes sea necesario, porque como dijo el profe en algún momento, ese tiempo que ustedes están perdiendo ahora, se lo van a restar más adelante. Entonces, lo que es documentación, lo que es la planificación de distintos metodologías de trabajo, si es que van a usar la ágil como es ahora, pero estas cuestiones, o sea, esos 12 principios que nosotros estamos viendo ahí en la PPT, estos, si no me equivoco, creo que eran 17 desarrolladores y dueños de empresa que dijeron, che, mira, la verdad que eso del trabajo en cascada, de che, nos vemos en 4 meses con el costo ya hecho, la verdad que no está funcionando, tenemos que hacer algo que sea más rápido, que nosotros podamos ir actualizando distintas normativas del trabajo o directamente con los desarrolladores y parte del equipo, entonces tenemos que hacer algo que sea más rápido. Entonces, lo que estos muchachos determinaron son 12 principios de lo que es la metodología de trabajo ágil. Pero bueno, acá está todo, pero nosotros por ahí teníamos que ver lo que es más de código, que sería adaptación al cambio, lo que son las entregas frecuentes, el trabajo en equipo, bueno, obviamente las personas motivadas, la comunicación directa, el software funcionando, la continuidad, la excelencia técnica, la simplicidad, los equipos autoorganizados y obviamente que eso siempre genera una mejora continua. Y la satisfacción del cliente, esto también, o sea, no tampoco esperar a que en 3 o 4 meses el cliente te diga, no, la verdad que no me gusta la página, vamos a hacer otra cosa, yo pensé que iba a ser distinto. Entonces, por ahí lo que tienen estas cuestiones de lo que son las metodologías ágiles es que esto que le decía recién, pensar un poquito tengo que hacer una página de gestión, bueno, tenemos que hacer el backend, perfecto. El backend va a llevar el tema de la base de datos. Bueno, la base de datos va a tener esto, esto y esto. Perfecto. Entonces, para que nosotros podamos hacer, primero tenemos que crear la base de datos, ver a ver qué tablas vamos a usar, cuáles son las tablas necesarias, cuáles son los elementos que quizás tenemos que vamos a usar en esas tablas. Por ahí esa reunión también que estén los desarrolladores, entonces el frontend, bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Perfecto, mostrar el producto en pantalla.
Entonces eso nos va a generar que vamos a tener que hacer un método en el backend que nos traiga la información, una particular, que nosotros queramos, entonces ahí tenés una búsqueda. Si nosotros quisimos, por ejemplo, todo el stock, bueno, ahí tenemos otro método. Si nosotros queremos que nos avise, por ejemplo, algún producto que falta, que se nos está por terminar, bueno, eso es otro método. Entonces, por ahí chusmeando esas cuestiones, vos ya tenés por ahí cosas ya hechas, entonces esa metodología de trabajo o pensar la metodología eh, en base a acciones más chicas, quizás desmenuzar por ahí el proyecto entero y decir, bueno, mira, si esto va a llevar 4 meses, bueno, el primer mes nos lo vamos a tomar para hacer lo que son las planificaciones de las distintas trabajos más pequeños que tenemos que hacer. Perfecto, el primer mes. Bueno, entonces el backend dice, bueno, nosotros lo que nosotros vamos a tener que hacer es planificar cuáles son las cuestiones en la base de datos. Bueno, entonces el chabón de base de datos, primer trabajo, a planificar a ver qué tablas va a tener, qué parámetros va a tener esta base de datos, si va a ser relacional con otra tabla, si es más probable usar base de datos relacionales o no. Entonces, con la base ya hecha, entonces el backend ya tiene por ahí distintos métodos para traerse esas cuestiones. Entonces, por ahí, lo que son las metodologías ágiles son estas cuestiones. Planificar por ahí a largo plazo y a corto también, de desmenuzar el proyecto entero en diferentes actividades más chiquitas. Entonces, si yo hago estas dos actividades, me va a destrabar otra, y si hago esa otra, me va a destrabar dos más, y así hasta ir llegando a distintas cuestiones. Entonces, como decíamos recién, en base a estos principios que tenían estos muchachos, estos desarrolladores, que también hicieron las cosas, entonces, como vemos ahí, lo que hace por ahí esta metodología es esta cuestión de hacer una especie de loop, como vemos ahí, que nosotros tenemos por ahí lo que son los temas de los requerimientos, el tema del diseño, el tema del desarrollo, el testeo, el despliegue y la revisión. Entonces, este sería quizás el proyecto total. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí, por ahí, haciendo esas cuestiones, dividirlas en etapas, trabajos o acciones más chicas, para ir haciendo una por vez y no tener que estar pensando por ahí ya cómo voy a hacer tal cosa, cómo hacer para que el proveedor pueda entrar. Bueno, espera, primero tenés que ver cómo pones todos los productos en la base de datos, después de ese producto cómo los vas a mostrar adelante, cómo vas para hacer, traerte para todos los productos, vas a hacer para traer un solo producto, cómo vas a discriminar los productos por marca, no sé, por recibo, si se vendió, a dónde se vendió. Entonces, por ahí esas cuestiones son de pensarlo de chiquito hacia lo más grande. Bien, como decíamos recién, los valores fundamentales son la priorización de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. La entrega de software funciona sobre documentación exhaustiva. Los principios ágiles guían la mentalidad ágil, como satisfacer al cliente a través de entregas tempranas y frecuentes y mantener la simplicidad del diseño. Bueno, esto por ahí es una de las claves de lo que es las metodologías ágil, que son estas cuestiones de las entregas. Bueno, acá por ejemplo tenemos 3 ejemplos de lo que son las metodologías. Podemos ver por ahí las principales son 3. Lo que es Scrum, que es quizás una de las más usadas. La metodología de Kanban, que también ahora vamos a ver ejemplos de eso. Y lo que es XP, que es Extreme Programming, programación extrema, que bueno, ahora vamos a ver un poquito en ejemplos más puntuales. Bien, en el tema de Scrum, por ejemplo, vamos a tener un enfoque más iterativo, perdón, e incremental. Nosotros, como vemos recién, esta ruedita que vemos acá, estos son como iteraciones que ustedes van a ir viendo. Entonces lo que van haciendo es, van a ir, todas estas propiedades que ustedes ven acá, se van a ir haciendo de manera de iteración. Entonces, si ustedes planifican, por ejemplo, de acá, no sé,
como decía recién, a 4 meses tiene que tener una página de gestión. Bueno, ponerle que son 4 meses. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar el último mes para detalles menores. Entonces tenemos 3 meses para laburar. Bueno, el primer mes vamos a tener que tener el backend. El segundo vamos a tener que tener el frontend. El último mes vamos a tener que hacer la conexión entre ambos. Y nada, perfecto. El primer mes el backend. Bueno, si vamos a tener que tener en un mes, entonces en 15 días vamos a tener que tener ya la planificación del proyecto, la base de datos creada, las distintas tablas, hacer distintas pruebas, empezar con los métodos más simples. Primeros 15 días. Segundos 15 días, bueno, los métodos que nos faltan, consultar al frontend a ver qué se tiene que mostrar en la página frontal y añadir los métodos que nos están faltando. Y así, esa planificación por tiempos, esos tiempos que nosotros estamos viendo se llaman sprints. Entonces vos cuando planificás un sprint, lo que haces es decir, bueno, mira, si en un mes yo tengo que entregar esto, bueno, en 15 días yo tengo que tener esto. Por ende, en una semana yo tengo que tener esto. Entonces ahí es mucho más fácil poder planificar en acciones o métodos más chiquitos para llegar a para ir como cumpliendo con distintos trabajos, que bueno, más que nada ahora vamos a hacer un ejemplo, pero esto por ahí se llaman, cuando nosotros planificamos sprint, que puede ser de una semana o 15 días, dependiendo del trabajo, nosotros todos los días vamos a tener que ir cumpliendo con stories, que se llaman, que son pequeñas tareas que se van designando por el PM o por el grupo de trabajo. Entonces voy a decir, porque yo, ahora vamos a ver un trabajo que hicimos en su momento y también vamos a ver distintos ejemplos, pero nada, la idea es que vos planifiques todos los días que tenés que hacer tal cosa, no sé, por decirte 5 tareas. Hoy tenés que hacer 5 tareas, perfecto, llegaste con las 5, buenísimo. Entonces mañana tenés otras 5. Te quedó una ahí que no pudiste, bueno, la pasás para el otro día, por ahí tenés 6 al otro día. Eh, perfecto, ¿cumpliste con todas? Buenísimo, entonces el otro día tenés 5, entonces así vas como creando, formando, construyendo lo que sería el trabajo final. Eso es para Scrum. Kanban es, ahora también lo vamos a ver con lo que es la habilitación del flujo de trabajo, y el XP o Extreme Programming es la mejora de la calidad del software, que eso por ahí también es de lo menos usado, pero quizás también vamos a ver algún ejemplo de eso. Bueno, empezamos con Scrum, que quizás es uno por ahí, una de las metodologías más usadas, que es esta cuestión que nosotros, que les decía recién, esta cosa de trabajar por sprints, generalmente se hace, por ejemplo, una daily, o sea, que no es otra cosa que una reunión de 5 minutos, 10 minutos, diciendo, bueno, perfecto, ¿qué tal? Bueno, Enrique, ¿vos qué tenés que hacer? Bueno, yo tengo que hacer tal cosa. Perfecto, ¿cómo venís con eso? Bien, ¿necesitas ayuda? No, joya. Bueno, a ver, Mateo, ¿vos qué tenés que hacer? Y no, a mí me tocó tal cosa. Perfecto. ¿Cómo venís con eso? No, vengo al día. Perfecto. ¿Necesitas ayuda? No. Listo, pasamos. Mayra, ¿vos qué tenés que hacer? Tal cosa. Y se me complicó por ahí con listo, perfecto. Enrique, ¿la podés ayudar? Sí, perfecto, listo. Nos vemos, 5 minutos a trabajar. Por eso por ahí se llaman stand-up dailies, que sería como la daily reunión de bien de empresas, es toda la junta, reunión en una mesa. Bueno, estas son 5 minutos. Generalmente se hace por Zoom. 5 minutos. ¿Qué tiene designado cada uno? ¿Viene alguno? Bien. ¿Precisan algo? No. Perfecto, listo. A trabajar. Y entonces ya te pones a trabajar. Las daily son todos los días, donde vos vas confirmando a ver cómo venís con tu trabajo. Generalmente la da el product owner, que es este muchacho que vemos acá, que por ahí el líder o el que hace, y que por ahí organiza lo que son las metodologías, que asignan las tareas, obviamente siempre reunido con los desarrolladores. Y nada, y eso por ahí es que lo que te genera es un backlog, que es esto que vemos acá, que esto simplemente lo que hacen es, bueno, para hacer un proyecto vos necesitas tantas tareas, ponele 50 tareas.
Bueno, perfecto. Eso nosotros lo ponemos de manera general en lo que es el backlog, que eso se realiza. Entonces, bueno, de esas 50 tareas, bueno, 5 voy a hacer. Las 10 primeras las voy a hacer esta semana, en el primer sprint. Perfecto. Para hacer el proyecto nosotros vamos a tener 10 sprints, por decirlo. Poner que sean que sean de a 15 días, entonces que sean 2 por mes. Entonces tenemos, que yo, 5 meses, por ahí un poquito más, para hacer lo que es los distintos sprints de trabajo. Entonces, bueno, eso lo que primero se hace es eso, es definir por ahí el backlog con las distintas tareas. Obviamente eso se hace en grupo. El Product Owner se hace el backlog. Después tenemos un Scrum Master, que es claramente el que va asignando las tareas, que junto con el Product Owner arman por ahí las tareas de los demás desarrolladores. Y nada, y eso por ahí se van planificando lo que son sprints. Pues los sprints pueden ser de una semana, de 15 días, de un mes. Bueno, y además de esos sprints se van planificando distintas tareas que van a ir haciendo los desarrolladores. Como les decía yo en un comienzo, para el Product Owner es el que tiene el contacto con el cliente, entonces generalmente cada una semana, cada 15 días, cuando se van terminando los sprints, lo que hace el Product Owner es mantener una reunión con el cliente y le va mostrando parte de cómo va quedando cómo quedando el proyecto o la página que el cliente pidió. Esto para él, como vimos recién, es por ahí vos mostrándole ciertas partes al cliente de cómo va la página, por ahí te puede ir haciendo cambios en el momento, que claramente es lo más común. Quizá te dice, no, pero la verdad me encantó, siguen así, no sé qué, y si no te dice, no, la verdad que vos sabés que lo pensé y ahora... O bien eso también puede ser por parte de nosotros, decir, che, mira, vos lo querías de una manera, la verdad que lo vimos medio que no te iba a rendir, entonces por ahí te lo cambiamos de esta manera, sigue haciendo la misma funcionalidad, eh, pero te va a andar mejor, por ahí el cliente puede decir, sí, la verdad que está bueno, lo dejo en mano a usted, o no, la verdad que me gustaba como estaba, porque es más intuitivo, porque soy grande, porque me gusta manejarlo así, bueno, listo, se cambia para atrás. Entonces, lo que les decía recién, esta cuestión de ese loop que nosotros miramos, entonces, una cosa es cambiar algo a la semana y otra cosa es cambiarlo a los 3 meses cuando ya tenés todo hecho. O sea, claramente cuando vos cambias algo, tenés que volver todo para atrás, eso te va a generar que tenés que hacer otra cosa, entonces está mucho mejor por ahí ir cambiando cositas en el durante y no ya que te cambien todo con el proyecto terminado. Bien, acá los roles, como les decía, tenemos el Product Owner, que es el que define la visión del producto, el Scrum Master, que facilita el proceso y elimina los obstáculos, más que nada por ahí te dicen, no sé, en una empresa, por ejemplo, es el que te viene, te se mate, te trae esto que el otro, o el que va y negocia los números, los sueldos, y que si tenés alguna cuestión, te la soluciona. Se me rompió la máquina, bueno, vení que te la cambio. Entonces va y habla con el coso. Mirá, los chicos necesitan por ahí para más potencia de internet, entonces él va y habla con el jefe y vuelve y dice, bueno, perfecto, ahora sí vamos a tener. Lo mismo que va y habla con el cliente, entonces como les decía en un principio, por ahí, estas son gente que van teniendo distintos roles para obviamente sacarnos a nosotros, que somos los desarrolladores, por ahí, no sé, a mí no me gusta por ahí hablar con el cliente, porque quizás el cliente quiere una cosa y yo como desarrollador lo puedo implementar o no, entonces yo capaz que digo que no, y el tipo me dice, no, si no lo hace como yo quiero, yo necesito de esta manera, eh, entonces por ahí el Product Owner o el Scrum Master quizás tiene otra facilidad de negocio. Si ustedes buscan, está para estudiar tanto Product Owner como Scrum Master, para quien quizás no le guste tanto para programar. Pero bueno, y obviamente está el equipo de desarrollo que puede ser desde una persona hasta un grupo bastante grande. Obviamente, mientras más desarrolladores, va a estar mucho mejor coordinado y va a ser mucho más rápido. Eh, Nada, dependen obviamente siempre de la cantidad de desarrolladores y el tema de la complejidad del proyecto. Bien, los elementos claves por ahí de lo que es la metodología Scrum, lo que decíamos recién, por ahí los sprint,
que es un ciclo de trabajo, generalmente de entre 2 y 4 semanas, como decía, 15 días, puede estar de un mes, depende obviamente de la complejidad del proyecto. Después tenemos las reuniones diarias, que son las daily, que yo les decía recién, que son reuniones cortas para ver cómo viene cada uno, y a ver si necesitan algo. Y después tiene una reflexión final, que es la revisión del proceso al final del ciclo, que eso lo que se hace es cuando vos terminás, ya generalmente siempre se hace al final, cuando vos ya terminás el proyecto, entonces tenés como si fuera una retrospectiva. Entonces lo que hacen es se juntan todos los programadores y bueno, a ver qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, como para cambiar o mantener en los próximos proyectos que nosotros podamos encarar. Entonces, obviamente, siempre, obviamente, de buena manera, se van diciendo, qué sé yo, me gustó esto, pero por ahí aquel no me dio las cosas a tiempo y no sé qué, bueno, por ahí a cambiar estas cuestiones, de negociar por ahí, bueno, perfecto, yo necesito que vos me dé las APIs rápido para empezar a cosas, bueno, pero yo, el backend te dice, no, pero yo necesito que el base de datos haga tal cosa, y el front te va a decir, bueno, mira, pero yo necesito el prototipo, tal vez. Entonces por ahí son esas cuestiones de negociar, a ver qué cosas buenas salieron y qué otras no. Y eso también por ahí sirve para cuestiones personales, o sea, eh, quizás, qué sé yo, hiciste alguna cosa que podrías que no, por ahí, qué sé yo, te enojaste con el backend porque no te hizo las API y pasó a mayores y hubo un insulto y todo que el otro, entonces quizás no era para tanto y después podés hacer, son, a ver, cuestiones de reflexión en todo sentido, en cosas de trabajo, en cómo se desarrolló el producto, por ahí puede haber alguna cuestión, alguna crítica a lo que, al product owner o al Scrum Master, que quizás fue a negociar algo que era imposible y sin embargo le dijo que sí, lo trajo, entonces por ahí te está complicando esas cuestiones, pero bueno, están buenas esas retros, son totalmente necesarias y están buenas para ir cambiando cosas también en el proceso. Para más adelante vos tenés, quizás, qué sé yo, con el backend te llegaste de 10, y vos decís, bueno, yo quiero trabajar otra vez con Enrique porque la verdad que me sentí re bien, tuvimos buena comunicación, me mandó las cosas a tiempo, yo también eh, mostraba lo que él iba haciendo, lo iba mostrando, entonces, o no, capaz que sea, no, che, la verdad que nos llevamos mal, me hizo un carajo y no me gustó y le dije y no me dio pelota, entonces por ahí hay las retrospectivas al final de cada proyecto, por ahí serían para esas cosas, para hacer críticas de ambos sentidos y bueno, por ahí se pueden picar como, como puede terminar todo en buen diálogo. Bien, después tenemos, por ejemplo, acá el tema de las listas de tareas, lo que decíamos recién, hacer un backlog, que eso más que nada es los pequeños listados que nosotros podemos hacer eh, para decir, bueno, mira, yo tengo que hacer tal cosa, bueno, lo voy a desmenuzar en estas acciones de todo lo más chicas posible, entonces eso por ahí me va a ayudar a entender un poquito más las cosas que tengo que ir, eh, nada, las cosas que tengo que ir haciendo para poder eh, que sea, para que mis funcionalidades sean, pueda llegar a nada, a destrabar quizás cosas que otro necesita o estas cuestiones, o al revés, por ahí. Eh, nada, son, qué sé yo, estas cuestiones por ahí de ir cumpliendo con distintas tareas para llegar al final del proyecto. Bien, esto por ahí van quizás de la mano, lo que es Scrum y lo que es Kanban. Fíjense ese pizarrón o ese board que se ve ahí en pantalla, quizás lo han visto generalmente en películas o en distintos, eh, nada, quizás si siguen por ahí a gente que hace programación, estas cuestiones, pero principalmente el enfoque de lo que son las historias que yo recién decía, más que nada los sprint, eh, es desmenuzar el trabajo en estas cuestiones, tener un tablero que diga cosas para hacer, que sería la primera columna, las cosas en proceso y cosas hechas. Entonces, pueden ver estas cosas de manera literal en las películas. Hay muchas películas de tecnología, estas cuestiones, pero bueno, las pueden ver así. Técnicamente así es. Esta es la manera más básica de planificar un proyecto. Como decíamos recién, en el backlog vos lo que haces es planificar todas las tareas que tenés que hacer
las que tenés que representar en un papelito, que las pones en cosas para hacer. Entonces vos te levantás, agarras un papelito, pones en progreso y decís, bueno, tengo que hacer tal cosa. Terminaste, la pasás a la tercera columna, te agarras otro papelito, entonces, y así vas. Entonces, bueno, ese Kanban es el enfoque visual para gestionar el flujo de trabajo. Los elementos por ahí clave son los tableros visuales, como estamos viendo en pantalla, que no son otra cosa que herramientas donde se pueden ver las tareas en tiempo real, moviéndose a través de distintas etapas por hacer en proceso o hecho. El flujo de trabajo y las tareas avanzan de una etapa a otra sin interrupciones, permitiendo el progreso constante. Y después tenemos un límite de trabajo en progreso. Se establece el límite de la cantidad de tareas que pueden estar en proceso, al mismo tiempo evitando la sobrecarga y garantizando un flujo de trabajo equilibrado. A ver, esto lo tengo para acá. Bien. Bien, esto es un poquito más detallado. Fíjense que acá tienen lo mismo, las tres mismas columnas, que es hacer, para hacer, esto sería haciendo o hecho. Entonces acá para él tenemos lo que serían todos los distintos desarrolladores. Entonces nosotros podemos asignarle, o el Product Manager, así que le vaya asignando cada tarea a cada desarrollador. Acá por ahí lo tenemos más literal, claramente es un pizarrón, entonces ahí vemos, acá tenemos una columna que es para hacer, el próximo paso, haciendo y hecho. Y después, en lo que es distintas, para ir graficando estas cuestiones, tenemos distintas herramientas para ir, acá la PPT dice, por ejemplo, que son cuestiones visuales que nosotros vamos viendo, y como nosotros las vamos viendo, entonces tenemos como otra forma de aplicarlas. Entonces, lo que tenemos acá son lo que decíamos. Acá tenemos distintas herramientas. El Kanban es quizás la más conocida, pero por ejemplo tenemos herramientas como Jira o Trello, que son estas cuestiones. Acá, por ejemplo, tengo una, esto es cuando nosotros estudiamos, hicimos en lo que es el backlog. Esto es, fíjense que acá dice que este es el sprint número 2. Entonces nosotros tenemos tres columnas, como decíamos. Si nosotros andamos en alguna, por ejemplo, esta es una de una pantalla de búsqueda. Entonces esta fue asignada por el PM que era nuestro, que es Marcelo Ramos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos dos tareas para hacer, que es arreglar el bug de cuando coincidan la comida a buscar, mueve todo el menú, y después arreglar el espacio entre el menú flotando y el piso. Esta, si no me equivoco, me la habían asignado a mí. Entonces fíjense que si yo pongo la tarea 1 que la estoy haciendo, ya pone está al 50%, y si la pongo la puedo dar por finalizada. Entonces si yo cierro esto, la puedo pasar para acá, que sería en proceso, y cuando termine la vuelvo a pasar para acá, que ya está hecha. Acá tenemos otra cosa que es más bueno, acá tiene más, más tareas para hacer, y acá pasa exactamente lo mismo. Entonces nosotros podemos ir tachando, y en el momento de que nosotros la estamos haciendo, la pasamos para acá, y cuando la terminamos la pasamos al final de lo que es el pizarrón o el board. Bien, eso es más o menos un poquito de cómo se grafican. O sea, claramente no, por una cuestión de espacio, generalmente esto no se hace, pero bueno, pueden encontrar varias, como Jira, como Trello. Hay uno que es el gráfico de Gantt, que se llama, si los chicos de la técnica por ahí pueden haberlo visto. Y si no, lo mismo, esas son cuestiones para ir, tanto Jira, Trello, como esas están buenas. Te pueden hacer una notificación por email, por WhatsApp, o simplemente en la misma plataforma. Pero está bueno, y para graficar el tema de lo que son las tareas diarias, está bueno. Bueno, después arriba hemos visto la que nos quedaba, que es el XP, o el Extreme Programming en detalle, o programación extrema, que bueno, esto principalmente no se usa mucho ahora, pero bueno, claramente en su momento también fue furor. Eh, Nada, esto lo que se hace es que se programan parejas, son dos desarrolladores que van colaborando en una sola estación de trabajo, mejorando por ahí la calidad y compartiendo los conocimientos uno con otro, obviamente. Bueno, esto es más o menos un desarrollo iterativo, o sea, va iterando, como decíamos recién,
va haciendo como hincapié, cuando se termina un sprint, se vuelve a lo mismo, se siguen los siguientes pasos, obviamente con distintas, con otras acciones, obviamente, técnicamente cuando se van terminando lo que son los sprint, eh, se van, marcando distintas tareas como hechas, y bueno, nada. Bien, decimos que cuando se hace el desarrollo iterativo se crean versiones pequeñas y funcionales del software en corto ciclo, permitiendo adaptaciones rápidas. Entonces, la idea es que vos vayas probando una aplicación, le agregas otra funcionalidad, probás, le agregas otra funcionalidad, probás, y así le vas agregando hasta que obviamente llegas a diferentes, estaciones, como se llama recién. Esto lo que tiene también son las pruebas automatizadas. Se van realizando pruebas automáticas para asegurar que el código funciona correctamente después de cada cambio. Son estas cuestiones de la iteración. Esto que le decía de agregar una funcionalidad, probar, volver a agregarle una funcionalidad y así, bueno, se va a ir haciendo lo que hay más grande. Esto desarrolla el tema de la integración continua, esto que se integre y se pruebe el código de forma frecuente, minimizando errores y mejorando la calidad del software. Esto por ahí son principios, hay lo que se llama los principios SOLID, que son por ahí son más resumidos que los principios que vemos más arriba, entonces seguramente en algún momento lo vamos a ver, pero seguramente lo van a escuchar. Bien, ¿cuáles son los beneficios y las ventajas de las metodologías ágiles en el desarrollo de proyectos? Bien, como por ahí decíamos, hacíamos recién un paralelismo entre lo que eran las metodologías en cascada o las más tradicionales. Eh, Nada, esto tiene flexibilidad, lo que nos permite adaptarnos a los cambios de requisitos y prioridades, ir cambiando por ahí, haciendo cambios y diferentes actualizaciones del proyecto que el cliente vaya considerando o que vayan saliendo, obviamente, dependiendo de lo que se van haciendo. El hecho de la retroalimentación temprana, esta cuestión de la iteración de los sprints, haciendo lo que no es frecuente con el cliente y garantizando para él que el proyecto esté en línea con las expectativas de que él quiere, o sea, el proyecto que él considera. Esta cuestión parecía que les decía de por ahí cada 15 días o cada un mes, ir mostrándole cómo va parte del proyecto, comentarle un poco qué es lo que se va a hacer, entonces el tipo puede cambiar. Ir cambiando, decir, no, la verdad que esto no me sirve, esto sí, esto no, esto cambialo, el color por ahí de otra manera, o fíjate que no se ve bien. Entonces, por ahí se van cambiando en base a lo que diga el cliente. Después estas cuestiones de las entregas incrementales, ventaja de tener versiones funcionales del producto en cada iteración. Esta cuestión por ahí de que decíamos recién, de esta cuestión de los entregables que se hacen al final de cada sprint, esta cuestión de mostrarle por ahí al cliente como para que él vaya diciendo también distintas cuestiones y también para que él se quede tranquilo de que se va haciendo lo que él quiere y cómo quiere, también por ahí se pueden ir cambiando distintas cuestiones. Y después, bueno, obviamente la mejora continua, como el proceso de reflexión y el ajuste constante conduce a una mejora continua. O sea, nosotros, por ejemplo, vimos recién que había una metodología que era simplemente dos tipos, laburando, dos desarrolladores, y ahí encaraban. Y, por ejemplo, cuando nosotros veíamos el hecho de las metodologías en cascada, esa cuestión de, bueno, perfecto, vos querés esto, bueno, en 3 meses nos vemos y me decís. Esto para él te permite ir cambiando estas cuestiones que obviamente el cliente vaya quedando conforme con las cosas que vos vas haciendo. Pero es bastante más fácil de lo que es en la teoría. Cuando esto lo vas a tener, por ahí lo sé ya de manera natural. eh, no son grandes cambios que tenés que hacer. Bueno, ¿cuáles son los desafíos por ahí de las metodologías ágiles? Bien, más que nada el tema de la resistencia al cambio. Algunos miembros del equipo pueden dudar en adoptar nuevas prácticas ágiles, prefiriendo métodos tradicionales.
La necesidad de formación, la transición a metodologías ágiles requiere que el equipo se adapte y aprenda nuevas habilidades y roles. Coordinación entre los equipos. Diferentes equipos utilizando metodologías variadas pueden enfrentar desafíos en la comunicación y colaboración. El manejo de las expectativas también. Las metodologías ágiles pueden generar malentendidos sobre la velocidad de entrega, por lo que es importante generar las expectativas del cliente. Bueno, nada, esto por ahí no sucede quizás bastante ahora, pero quizás por ahí alguno tiene alguna forma de trabajar, por ahí más estructurada y de otra manera. Entonces por ahí eso estaría bueno de estas cuestiones. Por ahí lo que tienen las metodologías ágiles son estas cuestiones por ahí de hacer el trabajo en ciclos para que si vos tenés que cambiar el código, por ahí no tenés que modificarlo todo, sino que lo modificás una partecita, y el hecho de que también haya una comunicación en esto que decía las dailies. En las dailies generalmente está todo el equipo, entonces van uno por uno a ver qué es lo que tiene para hacer, cómo va, y si precisa ayuda o precisa alguna cuestión, entonces por ahí en cada día, o sea, las dailies son diarias, se hacen todos los días, más que nada para preguntar a ver si necesitas ayuda, si estas cuestiones, pero está bueno por ahí que todos los miembros del equipo tengan una comunicación constante por estas cuestiones. O sea, si bien, por ejemplo, el backend tiene un laburo más puntual, está bien, pero yo como frontend, por ahí tengo que estar en comunicación con él de si yo preciso, no sé, traerme todos los clientes de una tabla, entonces yo tengo que ir al backend y decirle, che, haceme un método para traerme y pásame la API. Perfecto, buenísimo. Entonces, lo que tiene que hacer el backend, igual en la base de datos, el que está graficando, decirle, bueno, perfecto, a ver, vos tenés que tener una tabla donde estén todos los clientes para que yo pueda hacer un método y dárselo al frontend. Entonces, claramente, como cualquier metodología de trabajo, o sea, no sé si las ágil, pero claramente tiene que estar en todo, cuando hay un grupo de trabajo bastante grande, entonces estas cuestiones se tienen que dar. A ver, estamos hablando por ahí ciertos cambios acá que no son tampoco que te pongas a estudiar o que te pongas en un libro. Son cuestiones por ahí de adaptabilidad que tiene que tener todo el equipo, como para que todos vayan para el mismo lugar. Eh, y nada, que no haya conflictos, estas cuestiones, que se genere por ahí cierta rispidez, que esto eh, es muy fácil que las haya, porque estos son, por ejemplo, no sé, 3 o 4 meses de laburo. Y obviamente por ahí las cosas te salen, por ahí las cosas no te salen, por ahí necesitas una mano de alguien, por ahí el backend entiende otra forma de verlo, o, o de otra cuestión, o por ahí tenés esos bloqueos mentales cuando tenés que hacer, eh, por ahí qué sé yo, los que somos más de frontend, tenés bloqueos de, la verdad que lo puse celeste al fondo y ya el cliente me dijo que no, la verdad que estoy no se me ocurre por ahí una idea, entonces por ahí con otra cabeza el backend te puede decir, nada, hacelo verdecito porque el tipo vende plantas y no sé qué, va a quedar bien y fíjate. Entonces por ahí, en esas cuestiones, por ahí sí, te puede ayudar. Hay una teoría de los muy buenos programadores que es la teoría del patito de goma, que generalmente los patitos de goma son un juguete muy tradicional, entonces lo que tenés que hacer cuando estás medio nublado al programar o al hacer algunas cuestiones de estilo, entonces tenés que contarle al patito de goma qué es lo que estás haciendo paso a paso, entonces ahí medio que se te prende la luz, entonces por ahí te destraba cierta cosa en la cabeza, eh, entonces por ahí el patito de goma es algo como muy tradicional, un juguete tradicional muy de los programadores, por supuesto que acá tengo varios, pero sí, obviamente por ahí son distintas técnicas, cada uno obviamente lo, lo pone como quiere, pero por ahí estas cuestiones tan buenas, o como les decía, por ahí esa cuestión de consultarle a otro que va a tener obviamente otra cabeza, vos por ahí llegás a un momento que estás requemado y no surgen diferentes cosas, entonces eh, por ahí otro con otra cabeza, eh, con otra visión, o esto que lo otro. Por eso es por ahí es tan importante que el grupo de desarrollo sea bastante unido, eh, entonces, por ahí, si vos vas y le preguntas algo a alguno, que no te saque cagando, que haya una buena
Nada, que vaya un buen feedback. Eh, sí, tal cual, sí, tal cual. La IA quizás se está usando demasiado para esas cosas. Eh, Qué sé yo, por ahí la IA es como demasiado perfeccionista, entonces por ahí en algunas cuestiones se está por ahí usando como demasiado. No sé si está tan bueno. Obviamente siempre alguno lo hemos consultado por alguna cosa mínima o quizás algo bastante simple. eh, pero está bueno por ahí, sé que yo. Tampoco está bueno, si bien la IA te hace todo, te genera distintas cuestiones, te da por ahí otro punto de vista. Pero está bueno por ahí la calidez humana y es preguntarle, fuiste, te cruzaste a ese que no lo ve, no puede ni ver y capaz que le preguntaste y te solucionó el tema, entonces por ahí está bueno ese feedback o esa comunicación que haya entre varios, o quizás mediante un mate, o un té, o mirando, jugando los jueguitos, o lo que fuere, te distendiste un poco y nada, y claramente capaz que le diste algo que no, o quizás le dio otro entorno, viste, él lo pensaba de otra manera, y quizás vos decís, está bueno, la verdad que la visión que está teniendo está bueno, como mínimo va a probar, o por ahí obviamente le va a pasar de que quizás dijiste que era una excelente idea, la mandaste al grupo y la verdad que nadie te dio pelota, o quizás eh, no era lo que vos esperabas, o capaz que tiraste unas cosas simples que quizás haces todos los días y te la tiraron para arriba, y decís, excelente idea, esto que lo otro, y capaz que vos la tiraste así nomás, entonces, por ahí, como decía el profe, nada reemplazar en televisión humana, entonces, claramente, mediante un mate, mediante otro, quizás que no lo podés ni ver, pero con dos, tres palabras, con una oración te solucionó un tema que por ahí vos estabas eh, ahí trabado y capaz que tuviste toda la semana así, o dos, tres días, o sea, claramente a todos nos ha pasado estas cuestiones, entonces le van a pasar y por más experiencia que tenga, le van a seguir pasando a todo el mundo, entonces, claramente, entonces necesitamos por ahí el abrazo del otro en un momento donde por ahí las cosas no salen, y capaz que hablando, estaba hablando de una cosa en la cabeza y se te prendió la lamparita y ya ahí destrabaste algo que, que por ahí te tenía loco. Y más de una vez le va a pasar que quizás era una boludez o que era un espacio que le pifiaron, o una coma, un qué sé yo, un número, o distintas cuestiones que le pasaron, capaz que tuviste dos o tres días para, te preguntaste a la guía te dice, no, tenés que formatear la máquina y cortar la luz de tu casa y volver a encenderla. Eh, Capaz que era un espacio que te tenía loco, o una llave que no cerraste, que es muy común eso, que por ahí eh, borraste un scoop de un método y te quedó una llave ahí que te está molestando y capaz que no te diste cuenta. Estás tan quemado que por ahí no te diste cuenta y, claro, exacto, una, una I mayúscula en vez de una I o un cosa, sí, sí, capaz, esas son cuestiones. Eh, sí, exacto, como dice el profe, o sea, vos la ves, capaz que la pasaste 400 veces y decís, no, esto está bien, está perfecto, se le preguntaste a la guía y dijo, no, la verdad que puede ser la tecnología, o puede ser que capaz que está en Argentina, cortar la luz y formatear la máquina y cambiar el procesador, y vos decís, claro, me está tirando para arriba, entonces vos decís, era una coma o un coso que no pusiste, y capaz que él tampoco, la inteligencia artificial tampoco le sacó las fichas, entonces, y capaz que está loco y no podés avanzar por todas estas cuestiones. Pero bueno, claramente por ahí, con otra visión de otra persona, la ves de otra manera, o quizás la ves. Sí, exacto. En el ciclo for, como vimos, la L o L mayúscula, o esas cuestiones por ahí de que vos pones todo mayúscula y pifiaste, capaz, eh, entonces capaz que no te la toma. Pero bueno, son cuestiones que le van a ir pasando, nos pasan con el profe y nos van a seguir pasando claramente, así que tengan su patito, su muñequito, quien fuere, o su persona o su gatito, o su perro para comentarle estas cuestiones. Más de una vez he tenido a mi gato acá sentado y yo hablándole y el gato me mira como si nada, y ahí por ahí sacan la ficha. Entonces esto claramente siempre hay que tener a alguien aparte, y obviamente eso hace
al buen desempeño también del grupo de trabajo. Esta unión que estamos hablando por ahí es claramente necesaria. Uno por ahí cuando arranca, me pasó a mí, por ahí cuando arrancábamos con la programación, que vos decís, la verdad que yo no puedo laburar en grupo, yo soy capaz de hacer una aplicación de cero, toda completa, con lo que es el prototipo, con el backend, con el frontend, y yo no quiero que venga alguien a decirme que tengo que hacer esto y lo otro, y porque me enojaría, y yo sé y no sé. Y después para ir trabajando de otra manera, trabajando en grupo, en estas cuestiones de que vos tenés que ir cumpliendo diferentes tareas y tenés 15 días. eh, y son estas cuestiones. No, nosotros nos trabajamos juntos, pero la verdad que no tendríamos ningún tipo de problema porque nos llevamos muy bien, tenemos como una buena comunicación, así que seguramente en algún momento vamos a trabajar y claramente va a salir todo bien porque somos los dos muy capaces y nada, seguramente el tiempo nos dirá de trabajar juntos, pero la verdad que no tendríamos ninguno de los dos ningún tipo de problema porque nos llevamos bastante bien, hablamos, si no tenemos que putear, nos vamos a putear, si vamos a llegar a las piñas, vamos a llegar y vamos a seguir trabajando. Pero bueno, claramente eso hace al trabajo diario, o sea, obviamente les pasará a ustedes que en el colegio hay alguien que no te cae bien, pero capaz que para laburar es buenísimo y luego otro, pero después tiene sus cositas. Pero bueno, esas son cosas de cuestión del día a día, cuestiones de trabajo. Les va a pasar ahora si tienen que hacer, por ejemplo, en el colegio un grupo de lo que sea. Capaz que vos crees que aquel es cualquier cosa y capaz que labura re bien y cuando vos tenés por ahí un grupo de trabajo, a ver, por ahí imagínenlo en lo que es en el fútbol, o sea, cuando vos jugás de memoria, jugás de espalda y jugás de memoria y vos tirate un pase y ya el tipo está corriendo y llegó y te tiró el centro atrás y ya está, ¿viste? Y cuando vos jugás de memoria, claramente te van a salir las cosas como se debe. Eh, entonces, ese es por ahí el tema como con solución, como dice la PPT. Son estas cuestiones, a ver, por ahí el resumen de lo que serían las metodologías ágiles serían estas cuestiones. Hacer un flujo de trabajo bastante corto, hacerlo, dividirlo en sprint, y ese sprint dividirlo para en tareas. Entonces, que haya también una excelente comunicación y el grupo tenga también distintas herramientas y puedan ser abiertos a que el backend venga a decirme cosas de cuestiones de estilo y yo tomarlas como un consejo, que capaz que las aplico y queda todo bien. Lo mismo para si yo tengo que decirle algo en una cuestión del backend o de métodos o de la base de datos, que el tipo no me diga simplemente, flaco, vos elegí colores y no me vengas a molestar. Eh, entonces son estas cuestiones, por ahí como decía el profe, las habilidades blandas, esta cuestión de, de nada, o sea, de todas las cuestiones por ahí que están afuera de lo que es programación, las van a comunicarse, si sos piola, si quizás sos más energético o extrovertido que otro que es por ahí introvertido. Eh, Estas cuestiones por ahí, ustedes cuando van a trabajar con alguien, de hecho, insisto, por ahí les pasará cuando hacen grupo para algún trabajo, eh, estas cuestiones de jugar de memoria, de llevarse bien, capaz que no te lleva bien, pero laburando juntos son una masa, entonces claramente es seguir con eso y por ahí eh, tratar de verdir las cosas. Si vos por ahí no te llevas bien con alguien, pero laburan muy bien, entonces, bueno, entonces vayan, laburen y después cada uno para su casa, pero en el laburo tienen que proyectar y hacer un proyecto eh, en conjunto, entonces, por ahí son estas cuestiones. A eso por ahí va lo que son las metodologías ágiles, esta cuestión de la interacción entre los equipos, eh, que cada uno puede decirle al otro, fíjate que estás haciendo esto, fíjate, podés encararlo por acá. Y esa cosa por eso es muy valiosa cuando les decía, cuando vos estás medio que ya estás quemado y por ahí que no se te ocurren cosas, por ahí viene otro con una visión que nada que ver a la tuya y nada, son estas cuestiones. Entonces, por ahí es simplemente valorar por ahí la palabra que te dice el otro y no por ahí tomátelo que este flaco de backend que me van a decir a mí que si yo tengo que poner el cosito en verde
andase método flaco y traeme las API y nada más. Pero no, esas cuestiones la verdad que son muy valiosas. Por ahí son palabras que vos decís, claramente las tenés que saber, pero por ahí es bastante complicado en un grupo bastante, en un flujo por ahí de trabajo bastante amplio. Quizás esta cuestión, viste, no es verdad, pero están buenas. Bueno, y el backer nunca tiene razón, así que no le den pelota, el profe, no, nada que ver, absolutamente errado. Bueno, esto claramente es así, tiene que haber una buena precisión, cada uno tiene su habilidad, su puntual y cada uno son claramente fundamentales para el proyecto. Pero bueno, estas cuestiones cuando las vayan implementando, eh, están buenas, por ahí no le van a dar pelota ahora, pero claramente están buenas y las tienen que aplicar. Por eso también tienen que por ahí saber un poquito de estas cosas. La clase que viene por ahí quizás hagamos un jueguito por ahí de algunas situaciones. Vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repaso. Y ya les digo, o sea, capaz que hacemos un jueguito por ahí de preguntas y respuestas y como para que vamos también evaluando con el profe a ver qué conocimiento van teniendo y nada, por ahí los conceptos que nos van quedando ahora, vamos a ver por ahí distintas cositas que se vienen, como estas, por ejemplo, las metodologías, como para que ustedes tengan una idea y que no estén medio a la deriva, que las sepan, que las pueden aplicar y si, por ejemplo, hay algunos roles, como por ejemplo el del PM, que si ustedes, por ejemplo, no quieren codear, no les gusta, lo que fuere, pueden ir para ese lado, el curso está, lo pueden buscar. Después, bueno, ahí obviamente, como decíamos, de backend, frontend, vamos a tener QA también está, que es imprescindible. Vamos a ver también algo de eso. Pero bueno, la idea es por ahí ver ahí bastantes cositas como para que ustedes tengan un panorama bastante amplio y después pueden elegir por ahí qué rol tiene cada uno y las distintas cuestiones. No sé, a ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado. ¿Se entendió bastante? ¿No se entendió nada? Bastante teórica la clase, me disculpo, pero bueno, claramente vamos a tener seguramente más adelante otras cuestiones, pero sí, exacto. El chiste es el cómo vas del PM, de que te llame y cómo vas. Pero bueno, gente, perfecto, Mate, me alegro. Bueno, insisto, me disculpo por ahí por las cuestiones que era bastante teoría. Bueno, vamos a tener seguramente alguna clase de esta manera, que sea un poquito más teoría y no tanto código. Vamos a ir mechando para que no se haga por ahí tan pesado. Como decía, el viernes, por ejemplo, vamos a seguir con este tema. Vamos a hacer un repaso y después quizá vamos a hacer un jueguito para que no sea tan pesado de que simplemente me tengan que escuchar, así vamos a ver qué se aprendió. Quien no pudo por ahí meterle asistencia, bueno, está bastante al día, así que buenísimo. Bueno, como les decía recién, he aquí mi patito de goma. Claramente es un buen regalo para los desarrolladores. Claramente cuando las cosas por ahí no van, siempre es mejor hablar del patito. Y bueno, y mi patito y yo les agradecemos por haber estado atentos a esta clase tan teórica. Y bueno, nada, gente, agradecerles por haberse conectado en este día tan feo y bueno, los esperamos el día viernes para seguir un poquito con esto. Y bueno, nada. Gracias, Mate. Abrazo grande a todos y bueno, los esperamos el viernes para seguir con el curso. Abrazo grande, gente. Chao, hasta el viernes. Profe, una cosa. Sí, también. A esta altura del curso ya no se puede meter nadie, ¿no? Porque le comenté a una compañera de la escuela lo de este curso, me parece que está muy interesada. ¿Le podré pasar el link para que se meta a las clases que quedan?
Sí, por ahí, mira, si es en cuestiones de conocimientos, sí, yo, a ver, calculo que el profe también va a coincidir. Yo no tengo problema. Por ahí ya te digo, o sea, no le van a dar certificado y tal cuestión, porque ya estamos a mitad del curso, pero sí, no tengo problema, no drama. Pasáselo, por mí no tengo drama, no hay ningún tipo de problema. Está bien, está bien. Gracias, Sí, profe. Dale, Tommy, nos las vemos. clases también están todas en YouTube. Claro, exacto. Por ahí si quiere repasar alguna clase pasada, ¿viste? O empezar, o sea, claramente nosotros subimos todos los días como hacemos todas las clases, así que puede ponerse al día. Está bien. Gracias, profe. Nos vemos. Abrazo, Tommy.